otro tipo de modelo, donde creen que el Estado lo debe hacer todo. No crean las bases económicas para lo que supuestamente creen que son modelos socialistas. No ha sido viable implementar un modelo socialista. Ahí está la historia. Ese modelo solamente ha quedado en la utopía, no lo voy a negar, de un gran filósofo y economista, Karl Marx, del siglo XVIII. Lo otro ya es una degeneración. Es una degeneración. Las pruebas son tan evidentes que no requiere darle vueltas al asunto. El fracaso del modelo soviético, del modelo ruso, que ni siquiera había los principios básicos de lo que científicamente debería de ser el socialismo. Lo único que hicieron era implementar una dictadura, primero de Joseph Stalin en 1923, un verdadero dictador que hizo fusilar para algunos a 4 opositores. Según otros estudios de investigaciones e historiadores de Gran Bretaña, hizo fusilar 13 millones de opositores. Eso no es, si viviese Marx, seguramente que lo sacaría a patadas a Putin, a todos los que han mal utilizado su pensamiento económico. Es hacer sufrir nomás a la población. Cuba, con el respeto del pueblo cubano, tiene una economía propia de inicios del siglo XVIII, es artesanal. Y lo único que hace es hacer sufrir al pueblo. ¿Qué produce Cuba? No negamos que en épocas de tranquilidad, Cuba vive solo de la industria sin chimeneas, es decir, el turismo. Pero la infraestructura hotelera que hay en Cuba ni siquiera es de los cubanos. Son inversionistas de Canadá, inversionistas de España, ¿no? Ahí no se cumple producción, distribución y consumo. Por lo general, en una economía abierta, tiene que tener una tendencia a encontrar la ecuación de igualdad. No lo hace. Someten a sus pueblos a base de la violencia. O lo que está haciendo, vean, Putin, lo único que ha hecho hasta el momento es autoaislarlo a la economía de Rusia del mundo occidental. Ya les dije, se restaura del fallido socialismo, pseudo-socialismo, Rusia, a fines del 90, inicios del 2000, pero lo hacen al estilo gangsterí, perdonen que hable así. Los beneficiarios son los ex dirigentes del mal llamado Partido Comunista Ruso, encabezados por Putin. Restaura un capitalismo muy sui generis. Él y su que se enriquecen con el valor que generan las empresas estatales. Hicieron negocios. Se convirtieron en accionistas sin invertir un centavo. Ese no es el desarrollo del capitalismo. Eso creo haberles explicado en algún momento. El desarrollo del capitalismo, del bebé capitalismo, es el siglo XI, XII, XIII, XIV, con errores y aciertos, indudablemente. 15, 16, 17. Ya la madurez del capitalismo se da en el siglo XVIII con la gran industria en Europa. Y no se detiene el tren de la historia, nunca se detiene. Siglo XIX, XX, XXI. ¿Y qué vemos? Ya les dije, solo el Producto Interno Bruto de Texas, en Estados Unidos, solo un estado
genera más valor que toda la economía de Rusia. Solamente Rusia es la gasolinera de Europa, que tiene mucho gas, bastante petróleo, produce cereales, ¿verdad? Pero no es un país industrializado. Mm. Y ahora con las fuertes sanciones del mundo occidental, no era para menos, ¿no? Porque siguen creyendo que estamos en el siglo XVIII, que todo se resuelve a base de la violencia. ¿Qué le ha hecho Ucrania? Nada. Lo único que busca es su, su propia autoliberación, su derecho a elegir el mejor camino para su desarrollo. Ese psicópata de Putin cree que puede restaurar el feudalismo en Rusia. Tan añejo es ese planteamiento que ahora es un régimen de terrores. Gasolinera de Europa, pero tiene bomba atómica. En eso, pero vemos, ayer a las 6 de la tarde, hora de Bolivia, 12 de la noche en Europa, se cumplió el plazo para que los camioneros que viabilizan el comercio exterior por carretera abandonen los territorios de los países occidentales. Eran largas kilómetros de filas de camiones de Rusia abandonando los territorios de Europa. Es como en acá. Los camioneros llevan de Santa Cruz hoy y a la vuelta traen mercancías. ¿Mm? Vean, el sistema de transporte estaba colapsado en muchas fronteras de países europeos. Me imagino que ya abandonaron territorio europeo. Entonces ya están cortados los vínculos, incluso comerciales, que todos los países tienen. Lo ha autoaislado a Rusia, a Putin. Yo no me alegro, porque hay el pueblo ruso que está al margen de las ideas de este psicópata, ¿no? Y es el problema de todas sus reservas, logra diversificar, están en eso, la fuente de gas y petróleo que hará Rusia. Después, este siglo XXI es desarrollo tecnológico, apertura de mercados, intensificación del comercio. El país que no exporta siempre va a tener dificultades, ¿no? Vean, muy temprano, esta mañana yo leía algo de la prensa internacional. No me alegro de lo que les voy a decir, lo siento mucho. Pilotos de la Fuerza Aérea de Rusia que son derribados en Ucrania, ni siquiera funcionan sus paracaídas, joven. Ya son varios casos. Yo diría múltiples casos. Parecería que es deliberado para que si son derribados no abran la boca. Pero yo diría, qué mentalidad, ¿no? Qué mentalidad de mandarlos al sacrificio. Esos jóvenes pueden ser talentosos si no estuvieran en la guerra, cómo la guerra destruye a las fuerzas productivas, ¿no? Es lo peor de la humanidad. Y ahí están sus secuelas. Está corriendo el pánico en la escasez de alimentos en Europa, ¿no? Se ha disparado el precio del aceite y por efecto multiplicador está afectando a otros bienes. Se han encarecido los costos. La gasolina está en niveles muy altos. Bueno,
Y el impacto es, pues, en la economía mundial, ¿no? Sin ir muy lejos. En Perú han empezado a subir los precios de los bienes de primera necesidad. Todo el mundo busca aceite. Bueno, a ver, que hay escasez de aceite, pero que no hay escasez de alimentos como el trigo. En Santiago de Chile lo propio, al subir, al funcionar precios de mercado del petróleo, vean lo que está ocasionando a nivel mundial, una subida de precios, ¿no? Bueno, el tiempo siempre se nos va volando, jóvenes. A grandes rasgos, yo no tengo secretos, no tengo secretos. Lo único que yo quiero es que sean buenos profesionales con buena formación, pero mucho hace ser también autodidacta, jóvenes, porque el horario de clase pasa volando y no podemos darles todo lo que quisiéramos. Uno tiene que, tarde o temprano, la informática tiene que sustituir trabajar la misma, pero y hay que cambiar pues computadoras. No se ha ejecutado el presupuesto del año pasado, hay que ser creativo, imaginativo. Ser directo no es cuestión de firmar papeles, ¿no? Hay que, hay que mejorar la parte académica. ¿Mm? Importante, importante, ¿no? No, ya son tareas de dirección. Cuando decimos de un mercado de bienes y servicios, para que funcionen los mercados de bienes y servicios, para que funcionen el mercado de capitales, o el mercado de minerales, por ejemplo, bueno, la economía de un país o de una región tiene que estar abierta. Ese es el rasgo de este siglo XXI. No, China, no. La economía a mediados del siglo XIX ya mostraba que una apertura. ¿Por qué? Porque creo en algún momento les he explicado cómo el capitalismo desde los talleres se transforman en poderosas industrias transnacionales. Ese es un proceso evolutivo del mismo sistema económico vigente, ¿m? Donde se prioriza el dinero, la multiplicación del dinero es el capital. Ese es el factor número uno de una economía capitalista, sin menospreciar el factor recursos de la naturaleza, tampoco sin menospreciar la calidad de la fuerza de trabajo y sobre todo de la capacidad empresarial. Eso aparece en la medida en que se desarrolló como modelo económico válido el sistema económico capitalista. Es decir, libertad económica, libertad de precios, libertad de mercados. Clave fue ese impulso. Ven, ayer en la historia eran talleres manuales. Mm, Los grandes países que lograron industrializarse sufrieron para llegar a eso. ¿Mm? En la medida en que se abrió, en la medida en que acabó lo oprobioso que era el feudalismo. Nos aparecen los talleres, ¿no? Rústicos, manuales, si bien la actividad principal era agricultura y ganadería, pero ya cuando aparece el fuego, aparece la producción agrícola, la producción ganadera, bueno, ya se van creando mercados. El dinero no sale recientemente, el dinero en realidad es una mercancía. Eso ya se fue generando. Yo, por la lectura que he hecho, desde el modo de producción esclavista inclusive, oprobioso. En el feudalismo se extendió, porque los dueños de la tierra lo que exigían
ya al filo del feudalismo, ya no era la renta en trabajo, la renta en especie. Lo que querían era la renta en dinero, monedas de oro, monedas de plata, ya el dinero. Pero espero que me estén comprendiendo. Ese dinero era, la condición era que estén acuñados a base de oro, de una pureza cercana al 100%, de una plata de alta ley de cabeza, entre el 98 y 99%. La plata del Cerro Rico de Potosí, no le voy a dar vueltas. Que nos robaron los españoles, eso sirvió para pagar la deuda que tenía España con Inglaterra. Tras, ¿no? Siglo XIV. Y pagaba su deuda España con oro y plata, oro proveniente de México prehispánico. Ayer en la historia, Imperio Azteca. Y plata del Sumajorco, ese Cerro Rico de Potosí, tan fantástico. Hasta el ideólogo del modelo liberal, que no es cosa del otro mundo. Lo que pasa es que los politiqueros ignorantes, perdónenme que hable así, le lanzan barro a la teoría liberal. Habrá que ver, yo les digo así, que por lo menos lo habrán ojeado el libro de Adam Smith. Ahí está el mensaje micro y macroeconómico, que debería de ser qué. ¿Y qué fue? El marco teórico del desarrollo del capitalismo. Nunca pensó el autor en que ese su pensamiento iba a ser la clave para el desarrollo de los países hoy industrializados. ¿Qué libertad de precio? Libertad de mercado, libertad económica. No es el demonio, es darle funcionalidad al modelo económico. Mm. Ahora, eso se proyectó desde atrás. Les había explicado en algún momento. El trabajo era eminentemente manual. Con el feudalismo en el siglo XVII, a través de la Revolución Francesa, se suprimió la esclavitud. Se adquiere la libertad. El ser humano adquiere su libertad jurídica y personal, porque en la historia eran esclavos de quienes se llamaban los destinatarios de Dios, los reyes, los nobles, la misma iglesia, ¿no? Que tiene sus cosas la iglesia. En el único que yo creo es en el de arriba, pero de manera directa, sin intermediarios. Mm. Bueno, no he venido a denigrar a la iglesia, pero ahí está la historia. Bueno, entonces se proyectó el modelo. Mm. Desde el momento en que se derrumba el feudalismo, nace el bebé capitalismo. Da sus primeros pasitos, empieza a gatear con los talleres, se expande el dinero, se expande las relaciones comerciales. Las aldeas medievales lentamente se van transformando en la medida en que se desarrolla el capitalismo como sistema económico. Prioridad, el dinero, invertir para ganar. Es la lógica. Entonces, los estados se van convirtiendo en metrópolis. Las aldeas medievales, ya les he dicho, se convierten en grandes urbas, pero condicionadas al gran desarrollo económico. Siglo XVIII, aparece la máquina, aparecen los grandes inventos, aparecen los talentos. Siempre aparecen los talentos, ¿no? Y el proceso no se detiene. ¿Mm? Los talleres pasan a ser empresas, luego por su desarrollo, por la demanda de bienes y servicios, se convierten en industrias.
Cuando ya se convierten en industrias, la microeconomía es clave. ¿Por qué? Porque le da instrumentos para maximizar la producción y reducir costos. Por eso es que la economía está mundializada. Lo ideal, y les había dicho en la anterior clase, lo ideal sería pues, que los japoneses solo produzcan motorizados para los ciudadanos del Japón, o los alemanes produzcan la Volkswagen motorizados para los ciudadanos de Alemania. Los coreanos del sur que produzcan sus celulares pues, solo para su mercado, para sus ciudadanos. No, pues, como se ha desarrollado la tecnología, la, la producción ha alcanzado altos niveles de productividad. Entonces, se rebasan los mercados nacionales la producción de bienes y servicios se rebasa y entran a economías de escala, buscan mercados, los mercados regionales. Pero la tecnología no se detiene, multiplica sus aplicaciones y hoy en día la producción ya se ha mundializado. A cualquiera de ustedes, ¿qué es una producción mundializada? A ver, cualquiera de los jóvenes, el tiempo apremia, me conecto con usted, miro el reloj y resulta que ya es 10:30, ¿no? Es una producción mundializada. La señorita Sheila Escobar, a ver, yo tengo buena imagen de ella, puntualita, bien. Sheila, ¿está la señorita Escobar? Sí, licenciado, estoy aquí. A ver, en sus palabras, ¿qué será una economía mundializada o una producción mundializada? Acabo de dar los ejemplos, ¿no? La producción de la Toyota, de la Volkswagen, de la General Motors, de la Peugeot en la industria de automóviles, su producción es mundial, no solamente para su mercado interno. Lo ideal sería eso, ¿no? Para que otros países puedan generar su propia industria, pero ya no, pues, estamos en siglo XXI. Entonces, la alta aplicación de tecnología conjuncionado con la microeconomía ha maximizado la producción. No hay límites en la producción. Mejor si hoy día bato récords de producción y de ventas, pero no solamente en el mercado inglés, en el mercado de Irlanda, sino la producción ya es mundial. Por ejemplo, es el taller del mundo. Nos viste a gran parte de la población mundial. Se han ido las transnacionales a ese país. China se abrió hace 44 años y garantizó la inversión externa. Abrió incondicionalmente su economía para que miles de industrias se vayan allá a bajar costos y a producir y a ganar, sin duda. El objetivo es ganar, así de manera clara. Ahora los estados tienen que poner pues las reglas, ¿no? El pago de aranceles, el pago de impuestos, el pago de regalías si son procesos extractivos. ¿Mm? Bueno, es una forma de que las naciones que producen materias primas también se beneficien de la tecnología, pero San Cristóbal es una empresa internacional. El inicial dueño era Soros, uno de los terribles especuladores de las bolsas de valores. Bueno, húngaro, de nacimiento húngaro con nacionalidad norteamericana. Un especulador financiero que hace temblar mercados. Cuando Soros
que ya está con 84 años. Ya ha perdido mucha actividad, pero ha quedado su huella, ¿no? Él vive en Nueva York. Los japoneses temblaban cuando oían que Soros estaba en Tokio. ¿What? Mm. Toda la tecnología, jóvenes, la nueva tecnología en los procesos productivos es para multiplicar la producción. Apuntan a eso. ¿Por qué por qué se ha robotizado la producción? Para bajar costos. ¿Mm? Para bajar costos. Al robot no se le paga doble aguinaldo, no se le paga sueldos, se lo programa para que trabaje 24 horas al día y más todavía. ¿Eh? Son formas como la tecnología se ha ligado con la microeconomía y en la economía general, ¿no? Entonces, en el tránsito de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, ahí ya se definieron los mercados. Primera y Segunda Guerra Mundial, en el fondo eran guerras por el control económico regional de Europa, por la preeminencia. A los ilusos nomás que creen era por defender la patria de Alemania, por defender la patria de Inglaterra. No, eran guerras económicas. Pero entre ellos se destrozaron y quedaron en ruinas, ¿no? ¿Y quién se benefició? Porque en plena Segunda Guerra Mundial, muchas industrias de larga trayectoria con tecnología escaparon de la guerra de Europa. Hasta infraestructuras navieras de Grecia desarmaban al barco para escapar de la guerra. Si lograban pasar el mar controlado por los nazis, llegaban a Estados Unidos y a rearmar su infraestructura naviera. Los europeos, su dinero, entre comillas, se lo llevaron a Europa, hasta Patiño, el cuarto hombre más rico del mundo, con el estaño de ustedes, escapó de Francia y se fue a Nueva York. Los Estados Unidos se benefició y su tecnología trabajó, pero solo el diablo sabe para quién la trabaja. Pero ¿quién salió beneficiario desde el punto de vista económico? Estados Unidos. Impone su moneda y impone sus ideas económicas. Ahí no llegaban las bombas. ¿Cómo creció la economía? Mm. Entonces, está mundializada la economía. Ahora, al estar mundializada la economía, las grandes industrias en determinadas líneas de producción compiten entre ellos con dos objetivos: calidad y bajando costos de producción. Esa es la batalla hoy en día, ¿m? Tecnológica y económica. ¿M? Entonces, hace un siglo atrás, un siglo y medio atrás, ya los mercados nacionales han sido rebasados por la sobreproducción. Al tener una economía de sobreproducción, entran en economías de escala. Ceteris paribus, una variable y las otras a trabajar. O sea, le han encontrado el mecanismo, ¿no? Yo los fines de semana, cuando puedo, ayudo con algunos conocimientos y algunos contactos, algunos grupos en el año. Y fines de año o comienzo de año, si es que tengo tiempo, estoy operando muy limitadamente con algunas cooperativas en Alto Beni o en los Yungas, pero que tengan trayectoria, ¿no?
Pero en el caso, yo conozco acá señoras, hay una señora que para mí es mamá y papá, ella con su trabajo manual ha hecho estudiar a sus hijos, ha hecho estudiar a sus hijos, los ha alimentado de niños, o algunos profesionales, un buen trabajo. Ella era parte de un grupo que yo tenía de señoras que tejían chompas. Toda iniciativa de una idea, una amiga Alemania es muy apreciada las chompas acá, pero hechos manualmente. Pero ahora la máquina ha reemplazado pues a la mano de obra. La señora ya tiene buena edad, pero sigue tejiendo. Y tienes ella y una de sus hijas siguen tejiendo manualmente y hay una empresa intermediaria que le compra. Al tejer manualmente, obviamente se baja la productividad porque es un trabajo manual, pero de gran calidad, les diré. Esa es la ventaja que ella tiene. Pero ahora la máquina ya ha sustituido, pues, hace rato ya. En el siglo XVIII la máquina ha sustituido el trabajo manual de la gran industria en Europa. Antes el trabajo era manual, por eso había que elevar la jornada laboral. Aparece la máquina y ya la máquina es una herramienta para la fuerza de trabajo. Y hoy en día la teoría robótica ya ha dado otro salto. Todo está programado, ¿no? Entonces, es la tecnología clave. Antes, alguien que estuvo ahí, ¿no? La función de producción de automóviles en Europa, a la función de producción de automóviles de Europa no le quedó otra cosa que robotizarlo, porque otros países ya incluían el robot en el ensamblaje de automóviles, como la General Motors en Estados Unidos. Bueno, y luego la Volkswagen. Todo para bajar costos. Bueno, ya la máquina hoy en día ya es la inteligencia artificial. Se enojan algunos colegas cuando yo les hablo de los programas a los programas de computación, es decir, los paquetes contables que yo he visto en Santiago de Chile, muy avanzados. Pero bueno, cuando les hablo de eso, creen que le estamos quitando su trabajo. No, lo importante es la interpretación de estados financieros. Yo no soy auditor, que quede claro, yo soy economista. Yo digo, está bien, mitad por ciento en la pizarra y el otro 50, pero eso implicaría modificar todo el laboratorio. Oiga, don David, ¿se pierde? ¿Qué? No, solamente quería comentarle pues lo que está pasando, ¿no? ¿Ha visto los datos que le he enviado de la deuda externa? Sí, sí. No hay, no hay capacidad de pago, además. 26.000 millones de deuda externa. ¿Qué le parece? Que ahora, don Luis, ahora sí, ¿qué todo eso? Mm, la- el que saques la varita mágica ahora, ¿no? La, qué grave.
Claro, es un capitalismo artesanal, pero mafioso, al estilo, claro. Claro. No, yo le voy a llamar al atardecer a las 6. Hasta luego. Seguimos justo. Hay alguien que me pregunta sobre el tema de la deuda externa. Eso debería, los periodistas, bueno, no conocen con mucho respeto. Y ha llegado a 26.000 millones de dólares. A mí no me creían, pero ahí están los datos. El Banco Mundial ya lo ha confirmado, ¿no? No es malo endeudarse, pero hay que tener una gran capacidad de pago. Alguien todavía me dijo que yo demostrara eso. Están los datos del Banco Mundial. Yo tengo mi propia fuente de información, sin investigación, nada más que investigación. Solo les diré, a ver, porque no es macroeconomía. Cuando sube el señor Evaristo Morales el 2006, hubo una condonación de la deuda, bajo el supuesto de que era un campesino y demás cosas. Mucho show mediático era. A ver, ¿qué es condonar? Sheila, ¿qué es condonar deuda? Condonar, perdonar. Exacto. Muy bien. Licenciado, licenciado, un favor, mis compañeros se les cortó el internet y están tratando de ingresar. No sé si los puede Pero deme admitir. los nombres, porque había otros que cómodamente quieren que se les habilite 9 y 10 minutos. No puedes. A ver, está el señor Velázquez presente. Velázquez, Velázquez está. Ya ve. La señorita Alcón. Bueno, a ver, Presente, licenciado. Lo siento. está bien. A ver, Sheila, ¿dónde está el problema? No, de algunos compañeros se les fue el internet hace unos como 10 minutos a 15 minutos y no pueden ingresar a la clase. Se les fue el internet. Sí, se les fue el internet y estaban tratando de ingresar, pero Ahí no está, los por admitía, usted licenciado. nomás, porque yo tengo buena impresión hasta el momento de usted. Pero recomiendo ir, por favor, Muchas ¿ya? gracias, licenciado. Mire, ya ha volado el tiempo, deberíamos de estar avanzando, pero no puedo dejar de hacer el análisis. Eso, claro. El 2006, el señor Morales le condonan a Bolivia deuda externa, como dice Sheila, perdonan. Banco Mundial de 2000 a cero nos condona. Banco Interamericano de Desarrollo, lo propio, 1.000 millones nos condona. Hasta el Fondo Monetario nos condona. Por eso es que empezó con una deuda externa manejable de 2.000 millones de dólares. Y ahora, ¿qué ha pasado? En la bonanza los precios se dispararon, había 15.000 millones de dólares con el producto estrella, el gas. ¿Mm? Pero ahora, abril 2022, adictos a la deuda. Señor Arce es el que ha manejado. No soy amigo de él, pero sabe lo que yo pienso. Ahora, otra vez endeudado, pero ya no pues 3.000, 4.000, 26.000
$11. Terrible. Seguiremos. Bueno, entonces está claro cómo se desarrolló el sistema económico basado en el capitalismo. Su gran empuje tecnológico, la tecnología se aplicó a la productividad y eso permitió multiplicar la producción y bajar costos. Entonces, las grandes industrias, sobre todo de los países como Estados Unidos y algunos países europeos, a lo que hay que añadir el Japón, bueno, entraron en esa función de producción, de multiplicar la producción. A mayor producción, mayor ganancia. A menor producción, menor ganancia. Entonces, pero para elevar la producción, bajaron costos. Entonces los necesitaban mercados, por eso es que los mercados son abiertos, totalmente abiertos. ¿Mm? Ya no son mercados encerrados en, en ¿Mm? Bueno, ahí está la razón de ser. ¿Mm? Cuando hablamos de un mercado de bienes y servicios, la condición es de que los mercados tengan esas cualidades que yo les he dicho. Libertad de mercados, libertad de precios, libertad económica. Bueno, ahí funciona. En los países que nos hemos rezagado en el desarrollo económico, no nos queda otra cosa que bajar nuestros costos y abrirnos, no nos queda otra cosa que abrirnos a la inversión externa y a la inversión interna, pero tiene que quedar claro las reglas del juego. Garantía a la inversión, ¿no? Y respeto a la tecnología. Entonces, en función de eso, cuando planteamos un mercado de bienes y servicios, nos estamos refiriendo a un mercado ya dado, cuando decimos mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios no tiene que tener interferencias. Que, que es obligación de cualquier Estado que tenga una economía abierta impulsar, porque abaratan costos. Indudablemente no hay que protegerlo pues totalmente a la producción interna, pero sí darles estímulos. Tiene la producción interna tiene que ser competitiva, porque si no es competitiva, lo que viene del exterior le perfora sus costos de producción. Ahora, en algún momento se puede proteger sustituyendo las importaciones, ¿no? Pero no hemos desarrollado tecnología, ni no hemos desarrollado una empresa privada fuerte, ¿no? Pero hay que ver la manera, hay que ver la manera. Cuando hablamos del mercado de bienes y servicios, nos referimos al mercado ya dado, donde los productores y los consumidores interactúan. Si no hay una producción interna, bueno, no nos queda otra cosa que importar bienes. Hay empresas importadoras que cubren la demanda interna. Entonces, un mercado de bienes y servicios es un centro donde concurren productores, oferentes de bienes y servicios y demandantes, es decir, consumidores de bienes y servicios. Los productores son denominados unidades empresariales y los consumidores se denominan ¿qué? Unidades familiares, es decir, las unidades familiares son los que demandamos bienes en el mercado. Entre ambos sectores
de un modelo circular de la economía nos ponemos de acuerdo en base al libre juego de la oferta y de la demanda. Pero para que funcione el libre juego de la oferta, hay que garantizar la oferta, ¿no? O sea, haya producción. Entonces, al existir producción, no hay una presión sobre los precios. Entonces, todos los costos de producción se trasladan al precio final de venta. Entonces, al implementarse ese juego, no de un solo productor, de muchos productores, ahí está la clave. Ahí surgen los precios. Yo solamente en el 1 romano, de hecho, explique que es un mercado de bienes y servicios. Es un centro donde concurren oferentes, productores, intermediarios y concurren consumidores. Bueno, está dado el mercado en las zonas donde vivimos, o hay veces en otras zonas hay supermercados, digamos, de alimentos. Por lo general, en las zonas de mercados que ofertan exclusivamente alimentos, desde la papa, aceite. Bueno, el aceite se puede comprar en una tienda, pero me estoy refiriendo a la oferta. El lugar puede ser un centro, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es un modelo de competencia perfecta? Ya lo he mencionado. No tiene que haber interferencias, tiene que abrirse el mercado. ¿Qué mejor cosa que haya varios productores de un solo bien y muchos compradores? ¿Mm? Entre varios productores, así sean oferentes de servicio, entre ellos también compiten, pero las reglas tienen que estar claras, reglas económicas y reglas sociales, ¿Mm? Donde no haya interferencia del bien amadito Estado. No, pero sí reglas para que funcione. Un Estado inteligente, serio, prioriza qué tipo de servicios están muy ligados a la sociedad, al pueblo, al consumo mismo. Por supuesto que en la línea de producción lo propio. Yo vengo reclamando por este gobierno, cuando eran niños, decía hay que nacionalizar tanto cada 1 de mayo. Eso hizo que se espanten las inversiones. Felicidad por ahí. Pero algún día, pues, si reconociera el que ha gobernado este país, el terrible daño que le ha ocasionado a la economía, porque las pocas inversiones de afuera que tenían adjudicados determinados sectores de la economía, le iniciaron un juicio. ¿Qué juicio ha ganado el señor Héctor Arce cuando él era el encargado de estos juicios del Estado boliviano? Ni uno, perdió todos los juicios y por abajito han tenido que pagar. Qué irracionalidad, un país con falta de recursos todavía, vean, perdiendo estas por las barbaridades que hicieron. Entonces, muy determinantes. ¿Mm? En el caso, digamos, yo he venido señalando, hay muchas dificultades en el tema del Internet, no solamente es la queja mía, terrible, no solamente en este país, en honor a la verdad, pero es pésimo el servicio de Internet acá, y el costo es muy alto. ¿Mm? Más adelante, si hay tiempo, vamos a hacer costos solo del Internet para que ustedes lo comprueben. ¿Por qué es más barato en Chile? ¿Por qué es más barato en el Brasil? Eso vamos a ver. Bueno, entonces, cuando hablamos de un modelo de competencia perfecta, la clave está en eso, entre los productores que haya no solo uno, muchos o varios productores. Entre ellos compiten para bajar costos, ¿no? Porque si no hubiera competencia, bueno, nos imponen precios. ¿Mm? Entonces, si se incorpora en una función de producción a otros productores, pese a que el mercado boliviano es chiquitito, 14, casi dicen que somos 12 millones y medio. Bueno, si es que hay censo este año, que lo hagan bien, pero que no improvisen. De eso en otra oportunidad hablaremos. Entonces, el mercado es
Cuando la población es muy numerosa, como en el Brasil, como ciudades como Sao Paulo, por 19 millones de consumidores, es muy atractivo porque está garantizada la venta y garantizada la inversión. Pero no importa, nos abocamos al caso nuestro. Entonces, clave la competencia. Pero hay veces cuando son dos o tres productores, a ver, hablaremos del azúcar, son tres o cuatro ingenios azucareros en Santa Cruz, ellos conforman ¿qué? Un oligopolio. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo para fijar el precio. Y eso se maneja muy mal en Bolivia. El precio debe ser el resultado, donde no debe intervenir el gobierno para nada, pero reglas claras. Competencia perfecta. Si la competencia perfecta que, que sanamente se implementa en la microeconomía, bueno, el beneficiario es el consumidor, porque al competir entre ellos las empresas de lácteos, las empresas de ropa o de algún otro alimento, de aceite, por ejemplo, que esté escaseando en el mundo, producto de la guerra, bueno, ellos sabrán bajar los costos y mejorar la calidad. ¿Y quién se beneficia? El consumidor. Imp Competencia imperfecta. Imperfecta quiere decir cuando determinadas empresas conforman un holding, es decir, una asociación, que no es malo, que no es malo. Cuando esa asociación de productores o ese conglomerado de productores controlan una determinada función de producción, al controlar imponen precios, ¿no? En, en el trabajo de grupos vamos a hacer una investigación, algún grupo. ¿M? Vamos a ver lo que cobra, por decirles Viva, lo que cobra Entel, lo que cobra Tigo, y hay otra empresa más. Vamos a ver, está homogéneo, hasta donde yo he averiguado, varía de una a otra por algunos pesos, pero en conjunto ellos lo tienen controlado el mercado. No hay una competencia perfecta. Cuando está controlado el mercado por una o dos empresas, bueno, entonces el mercado es imperfecto. ¿Por qué? Porque el precio lo imponen ellos, no lo impone el mercado. ¿Qué fuerzas del mercado intervienen en la determinación de los precios? Ya lo he dicho. En un modelo circular, los productores y los consumidores. Productores representan a los oferentes, es decir, las unidades empresariales. Los demandantes somos nosotros, los consumidores, es decir, las unidades familiares. Diseñada la economía bajo esa orientación, entonces los los precios se establecen en base al libre juego de la oferta y la demanda. Fundamentalmente, sin ninguna interferencia. Pero cuando bien amadito está bien expresado, en gran medida hay veces corrupto, lo distorsiona todo y finalmente se vacían los mercados. Ahí está el problema. No acaban de entender algunos gobernantes en Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. Ya, ¿qué es un mercado monopolista? ¿Qué es un mercado duopolista? ¿Qué es un mercado oligopolista? Un segundo, contesto mi otro teléfono. Productor.
de gran influencia con su producción en el mercado, de gran influencia. Eso no quiere decir que no haya otros productores. Hay, pero son poco significativos. El monopolio controla el mercado, es el mayor influyente. No se puede prohibir, pero si un país es ordenado, tiene que tener reglas claras en cuanto a la fijación de precios, ¿no? El monopolio, al controlar el mercado, cautiva al mercado, incluyendo el precio en el punto más alto que el mercado pueda soportar. Bueno, ¿no? Pero eso, repito, no significa que no haya otros productores. Hay, pero son poco significativos. Mercado duopolista. Cuando hablamos de un mercado duopolista, son dos, en alguna función de producción, son dos grandes empresas de gran influencia en el consumo y en la fijación de precios, por supuesto, ¿no? Esas dos grandes empresas, lo enamoran y lo cautivan al mercado. Entre las dos no hay variación de precios, o sea, es mínima. Pero no solamente son en los mercados locales, ¿no? Si diéramos ejemplos en el mercado mundial, seguramente nos faltaría mucho tiempo. El enfoque siempre lo hacemos a la microeconomía de Bolivia. OLI, mercado OLI. OLI quiere decir varias, yo diría pocas, pero de gran influencia en el mercado. ¿Mm? Las empresas, por ejemplo, de Internet, es un consorcio oligopolista. ¿Mm? Puede que se odien, no es una palabra adecuada, puede que entre ellas haya controversias, celos por el mercado, pero entre ellas, llegado el momento, si estuviera en la pisada con curvas, yo les demostraría. Entre ellos conforman una especie de asociación, por ejemplo. Asociación de productores de gaseosas, asociación de medios de comunicación, asociación de productores de bebidas. Aquí hay una sola, ¿no? Lo demás es importante. ¿Por qué entra un producto de contrabando o muchos productos? Porque no hay una, o porque su función de producción es muy baja. Perdón, es poco eficiente. Cuando es poco eficiente, el problema se refleja en el precio. Los precios son altos. Entonces, el contrabando entra por algún territorio de Bolivia y se introduce en el mercado de esta nación. Pero, ¿cuál es su argumento? Que oferta su producto procedente de su país de origen a menor precio. El problema es de precios. Ahí está el problema. Entonces, todos los costos trasladamos al precio final de venta. Por eso tienen que ser competitivos. Ese es el mensaje, ¿no? Un mercado monopsonista. El mercado monopsonista se expresa ¿en qué? En una concentración muy importante de la población grande en términos cuantitativos, que sea atractivo a la inversión. Pero esa población, por ese peso demográfico, puede determinar, puede influir, yo diría, en los precios. Ciudades grandes como Sao Paulo, Brasil, por ejemplo, 19 millones de habitantes, tiene su peso en el consumo, no solamente en el consumo, sino en los servicios, en diferentes funciones de producción. Estando, a ver, hace unos 14 años en un curso de proyectos que estuve yo ahí en Sao Paulo, no había tiempo. Yo no creo ese cuentito ido,
a un curso, de ahí he estado en Holanda, la siguiente semana viajaba a Londres. Yo tenía un amigo, Paquito, que ya no lo veo, tuvo la suerte de estar, pero por lo que yo he ido, no hay tiempo. Yo entraba 8 de la mañana y salía casi 8:30 de la noche. No había tiempo para pasear. Pero quedé impresionado en Sao Paulo porque una temporada los grandes productores y los grandes comercializadores de carne de res quisieron subir unilateralmente el precio del indicado producto. ¿Cómo reaccionó la población de Sao Paulo? Como subía, bueno, se ponen de acuerdo en esa gran metrópolis, gran parte de la población, a través de vecinos, a través de federaciones de vecinos, para que nadie compre la carne que había sufrido incremento de precios. Le castigan a los productores. ¿Mm? Y semejante producción no es 2, 3 o 10 kilitos que hay que ofertar todos los días. Semejante cantidad de población jóvenes. 19 millones de habitantes. Casi 2 veces más que la población de Bolivia. Es un solo estado en el Brasil. Conozco un taxista oh mamma mía, en Sao Paulo. Tudo bem, dice, tudo bem. Hablando entre portugués y español, él decía que ni siquiera él desde niño, nacido allá en Sao Paulo, que no ha logrado conocer otras zonas del Gran Sao Paulo. Imagínense tan enorme la ciudad, ¿no? Bueno, entonces vean, esta fue una decisión de los consumidores. Nadie compraba el precio incrementado de la carne. Y por supuesto, 1, 2, 3 días los productores tuvieron que retroceder y volver al precio anterior de oferta. Entonces, síntesis, cuando se trata de un conglomerado de una población significativa, influye en el precio, influye en el consumo. Es la población la que define, pero de gran significación en el mercado. Un mercado duoponista se refiere a dos altas concentraciones de población. Seguiremos con el ejemplo del Brasil. Sao Paulo y Río de Janeiro. Sao Paulo 19, Río de Janeiro 12 millones. En realidad los dos 21 millones de habitantes. Bueno, dos grandes villas, por ejemplo, o dos grandes zonas de la misma Sao Paulo o de Río de Janeiro. ¿Cuál? Esas dos grandes concentraciones poblacionales influyen en el precio. Ahora, pero desde el punto de vista microeconómico, un productor si le entiende las leyes del mercado, es un regalo. Por eso, por ejemplo, en la confección de ropa liviana, porque es un país tropical el Brasil, hay pues bolivianos que trabajan 14, 15 horas al día confeccionando manualmente poleritas, ropa liviana. Semejante población joven. Y lo que ha hecho China con tecnología de los países norteamericanos y europeos, aplicando tecnología y mano de obra. Qué interesante. Han conjuncionado el uso intensivo de la mano de obra porque hay una sobreoferta de mano de obra. ¿Por qué hay una sobreoferta de mano de obra en China? Porque tiene mucha población. 1.450 millones de habitantes jóvenes. Terrible, terrible. Generar empleo no es fácil. Por eso es que China se olvidó de esos modelitos que algunos latinos quieren hacer. Socialismo rural, se abre, porque sabe que hay bocas que alimentar. Y lo ha hecho bien. Si bien no ha llegado todavía al conjunto de toda la población, pero en gran parte ya tiene su influencia.
Cuando Rusia le ha pedido ayuda militar y recursos, China no ha querido meterse, o si lo estará haciendo por abajo de repente, pero públicamente no lo hace porque le ha amenazado a Estados Unidos, se mete y le cerramos los mercados, subimos los aranceles, Europa lo propio, y los mayores mercados, si bien llega ropa de China a Bolivia, a Perú, pero no llega pues en la calidad y en la cantidad que manda, no solamente ropa, porque ha entrado ya a otras funciones de producción. Son las mismas empresas tecnológicas las que producen teléfonos celulares, todos los dispositivos electrónicos. Se han ido a China a bajar costos, pero lo que no han trasladado, porque está prohibido por ley en Estados Unidos, son la producción de microchips, lo hacen en el territorio norteamericano. Eso está prohibido, prohibido que las empresas lleven esa tecnología, porque China coopera. Bueno, imagínense que se cierren los mercados, China se ahoga. Y pese a eso, hay muchas empresas que están saliendo de China desde hace unos 3 años, una serie de aspectos, sobre todo sociopolíticos, ¿no? Yo a alguien de este gobierno le decía, si ustedes fuesen, en vez de estar matinal, y noche política y política, equipos económicos, tomar contacto con empresas que están saliendo de China y generar condiciones para que vengan a Bolivia, ¿no? Pero es mucho pedir, ¿sabes? Yo ya no les creo a este partido de gobierno. Bueno, entonces un mercado duopsonista, un mercado oligopsonista, pues, de varias poblaciones con mucha influencia en la producción y en el consumo. Y por supuesto, los precios que ofertan los productores tienen, tienen que estar de acuerdo en los lineamientos generales de los ingresos y la fijación de precios, ¿no? O sea, en otras palabras, los consumidores en gran escala fijan los precios o determinan los precios o influyen en los precios. Ahí no hay un monopolio que quiera jugar con los precios altos o medios, no. Ahora, obviamente que el precio es el producto de qué, de los costos de producción, ¿no? Pero cuando se entra en economías de escala, es decir, se maximiza la producción, bajan los costos variables y son los costos variables los que bajan más, manteniéndose los costos fijos. Bueno, acabado el trabajo número 1, me lo envían o lo envían inmediatamente a la señorita. ¿Procedemos o no? Ya. La misma Seila, ¿cuándo les ha dado plazo? ¿Hasta cuándo? Seila, Hasta la fecha 23 de ¿de este qué mes, día? el sábado. Sábado. Ya. Es un trabajo voluntario. A mí las cosas obligadas no me convencen, jóvenes. ¿Ya? El que quiere lo hace, pero el que lo hace sabe que del 100% de notas, el primer examen va a ser 30%, el segundo 30%, el examen final 30% y 10% los trabajos. Un promedio de los trabajos individuales y un promedio del trabajo de grupos. Va a haber un trabajo de grupos. Tengo la esperanza que ya vamos a llegar a la monta, aunque no quisiera decir. Pero bueno, siempre hay el riesgo, ¿no? Trabajando en algunos países ya no es obligatorio, pero industrializados, ya no es el uso obligatorio del barbijo, ¿no? Pero bueno, en su momento las autoridades de la universidad tienen que considerar eso. Si alguien tiene alguna duda de este trabajo número 1, vean, toda la clase la he destinado. Le enviamos a la compañera, ¿no, Ella ha licenciado? dado la instrucción. Le pueden mandar ustedes a su con la autorización de ella, por supuesto, a su correo electrónico o a su WhatsApp. Luego la señorita lo va a ordenar en orden alfabético en lo posible.
y oportunamente, internamente, ella luego me lo va a enviar. El que va a revisar soy yo. La recepción la va a hacer ella. Ya les ha dicho hasta cuándo hay que entregar. Si lo entregan antes, mucho mejor. Ella va a tener, le estoy quitando su tiempo a algunas actividades, ¿no? Pero si ella en algún momento me dice, Lisen, estoy sin tiempo, no le voy a agradecer. No hay ningún problema de eso. Nunca me enojo yo en esos temas, ¿no? Hasta el momento ella acepta. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ya. A ver, en los 10 minutos antes, lo vamos a acabar, antes de los 10 minutos. Retomando, vean los primeros temas que hemos venido analizando. Vean, en esta explicación que he hecho para este trabajo, ha quedado claro cuando hay imperfecciones en el mercado, ¿no? Surgen siempre imperfecciones. Estamos considerando como método de análisis un mercado abierto. No estamos en Cuba, no estamos en Venezuela, pero también estamos en Bolivia, pero también a veces dudamos, ¿no? Mucha politización barata, además. Ni siquiera es una discusión en base a ideas, ¿no? Por eso no veo televisión casi. Veo los titulares y se acabó. Ya satura oírlos a los mismos. Entonces, en un mercado siempre va a haber imperfecciones. Hay veces por eso decimos fallas del mercado. El mercado no siempre trabaja de manera eficiente. En ocasiones, en algunas coyunturas económicas, la acción del gobierno es innecesaria en la mayor de las veces. En algunos casos, como en el coronavirus, muchos cuando en 2 años y fracción de pandemia, en muchos casos los gobiernos han tenido que intervenir, ¿ah? por la urgencia, por la urgencia. Al momento hay problemas que están derivándose lamentablemente de este conflicto, ¿no? Porque hay una presión sobre los precios, presión de los precios por la demanda, ¿m? La demanda de gasolina, de diésel, pero eso tiene su efecto multiplicador en un conjunto de otros bienes. Y eso está presionando, perdón, para que suban los precios. Ya ha aparecido inflación en países como en Europa, por la presión de la demanda, ¿no? A veces así. Lo ideal siempre es que el mercado esté equilibrado. Pero vean, este factor cuando aparecen, que es raro que en este siglo XXI sigan dándose guerras. Finalmente la que sufre es la población, ¿no? No quiero ni pensar lo que ocurre con los ciudadanos de Rusia. Hay una tremenda escasez de artículos de primera necesidad, ¿no? Porque no es una economía pues grande, no es una economía grande. Y ahí está el problema. Está el problema. Con lo que hace una hora les he dicho, yo no me alegro. Ayer a las 6 de la tarde se acabó el plazo que los dieron a los camioneros que entran y sacan bienes y servicios de la economía de Rusia o de los países europeos le venden bienes a Rusia. Se ha cortado ya eso. ¿Ve? Ahora, para esas situaciones, un país tiene que ser en lo posible autosuficiente. Por eso, salvo esas situaciones, cuando hay un desastre, una catástrofe o una peste como la que estamos viviendo, bueno, hay veces el Estado tiene que intervenir. La imperfección o falta de mercado es una situación en la que el mercado hay veces por sí solo puede y no puede asignar los recursos de manera eficiente, ¿no? Entonces, hay veces cuando está entrabado o hay una deflación de precios,
¿Qué es la deflación de precios? A ver, cualquiera de ustedes. Caída de precios. Ven, en algunas regiones hay inflación. Y en otros países como el tercer país más industrializado del mundo, Japón, hay una deflación de precios. ¿Ven? Ese es otro rasgo. ¿Qué es deflación de precios? Caída de precios. ¿Mm? ¿Será una falla del mercado? Eso hay que analizar, ¿no? Me encanta el Japón por su política económica. ¿Mm? Muy realista, muy coherente y en muchos casos muy conservador. ¿Mm? Obviamente, tiene sus diferencias con la economía de Estados Unidos, que es muy consumista, es verdad, pero una libertad absoluta de precios. Eso es lo ponderado. ¿Mm? Alguien puede decir que el mercado no funciona en toda su cabalidad. Alguien puede decir que el mercado provoca que las tasas de interés, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, sean demasiadas altas, o que los salarios de algunos trabajadores sean muy bajos, que aumente o baje el precio del petróleo, tema que estamos tocando por su importancia. Sin embargo, todos estos tópicos que estoy comentando vendrían a ser una especie de ejemplo en lo que justamente es el mercado. El mercado realiza su trabajo para asignar nuestros escasos recursos y asignar que sean utilizados en la actividad de la manera más óptima, ¿no? Marcando diferencias siempre, ¿no? Marcando diferencias. No los países latinoamericanos, los mercados de América Latina o la población de América Latina, nosotros los consumidores tenemos, yo diría, nos diferenciamos con relación a los niveles de consumo de los países industrializados. El consumo íntimamente está relacionado al ingreso familiar. Y el ingreso familiar prioriza los bienes que debe consumir. Nos sirve como ejemplo el espejo de Estados Unidos. Se ha edificado, se ha construido, ni vuelta a quedar, es su decisión de ellos, bajo altos niveles de consumo. No en vano, es el país más industrializado. Ahora, para finalizar, un precio alto conlleva una ganancia para el vendedor. O sea, hay veces por esas cosas del mercado puede subir el precio. Ojalá lo que está ocurriendo en Chile, en Perú, no llegue acá. Yo personalmente de todo corazón le digo, pero no estamos aislados de las leyes del mercado. Claro, ahí se están disparando los precios. ¿Como consecuencia de qué? ¿Como consecuencia de qué? A ver, ¿quién me va a decir? Como consecuencia de que el precio de los carburantes es precio de mercado. Uf, y eso está influenciando en la subida de precios. Pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo el Estado boliviano, ojalá mantenga la subvención? Es una economía chica, pero gastamos entre 2.000 millones de dólares subvencionando el precio de la gasolina y del diésel, ¿no? Es un tema muy preocupante. ¿Mm? Ahora, un alto precio, con esto cerramos, conlleva una ganancia mayor para el vendedor. O sea, existe un incentivo para los vendedores para tratar de controlar el mercado. A eso el Estado no le puede decir, bueno, está cobrando mucho, señores del Internet, empresas de Internet. Por lo menos eso debería fijar un tope. ¿Por qué? Porque ahora ya es un servicio hasta el momento fundamental, no contemplado en la canasta familiar, pero ha tenido que entrar por las circunstancias del coronavirus, ¿no? Ya, acá la paramos. Continuamos el próximo jueves. Tenemos que apretar rumbo al primer examen parcial.
Algunos apellidos que yo conozco, estoy notando que no están asistiendo. Es su decisión. Es su decisión, que quede claro de eso. ¿Ya? Alguien, ya vamos a acabar la parte teórica de la microeconomía. Y luego nos lanzamos a la piscina. Las curvas de indiferencia. Curva de la oferta, la curva de la demanda, la curva del mercado. Cómo el mercado oscila en función de los precios. Los precios, por eso, son determinantes para fijar precios mínimos o precios altos, pero todo lo vamos a hacer pausadamente. Si alguien tiene alguna duda, adelante. Ya estoy preparando el segundo trabajo, estoy notando ciertos vacíos en algunos conceptos. A ver, ¿qué será el dinero? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué es el dinero en sí? Bueno, esos temas vamos a ir atacando con otro trabajo. Acá la paramos, jóvenes. El jueves nos conectamos. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Listo, licenciado, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, licenciado.